¿Qué tal amigos? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del Tercer Ojo del Gato, en este que va a ser nuestro último programa de esta segunda temporada del Tercer Ojo del Gato. Hemos hablado varios temas muy interesantes y queremos cerrar con otro tema muy actual y que también tiene que ver mucho con esto que nos gusta hablar de lo místico, de lo sobrenatural. Así que la invitación a todos ustedes a que miren este podcast, que es el cierre de esta segunda temporada, hasta el final y obviamente también pues el compromiso de que nos acompañen para lo que será la tercera temporada del Tercer Ojo del Gato. Tavo, ¿cómo vamos? ¿Qué tal, Nando? ¿Qué tal todos? Tardes, días, noches. Claro, como repitiendo lo que dijo Nando, ¿no? Este es el capítulo de cierre de esta temporada. De antemano agradecerles a los pocos que nos han seguido hasta acá. Y bueno, la cuestión es que también un poquito de descanso y tocar coger nuevos temas para seguir hablando de las cosas que no se hablan normalmente, que de eso se trata nuestro programa. Así que, Nando, listo, comencemos. Ok, vamos en esta tarde a hablar sobre lo que son las casas o los sitios embrujados, así como también los amuletos que podemos tener para tratar de protegernos de las energías negativas y su relación con la energía vital. Y así también pues vamos a estar un poco conversando con ustedes de un caso que está pasando con una conocida, específicamente de Tabo, en este sentido, para que se den cuenta que lo que aquí hablamos, si bien es cierto, no es un tema muy común, pero tampoco no es algo que en realidad no exista. Y por eso la importancia también de hablar de estos temitas. Así que la invitación nuevamente a que vean hasta el último este podcast. En esta tarde vamos a hablar acerca de casas embrujadas, los amuletos y su relación con energía vital. En forma general, creo que todos nosotros hemos crecido viendo películas de Hollywood o de cualquier otra productora en el sentido del terror. Y siempre no puede faltar dentro de esos escenarios una casa embrujada. Y al igual, también hemos crecido con las leyendas urbanas o con las leyendas más populares en cada una de nuestras zonas de lo que se refiere a los amuletos que se puede utilizar para protección específicamente de las malas energías. Y ahí lo vamos a relacionar con la parte de la energía vital. Recuerden, como siempre les he dicho, nosotros como seres humanos somos dos mundos, un mundo material y un mundo espiritual. Nosotros sabemos cómo nuestro cuerpo puede funcionar física y biológicamente hablando, pero lo que no tenemos muy claro o muchos no lo quieren comprender hasta el momento es el hecho de cómo esa energía de vida que habita en nosotros empieza tal vez a alterarse por una u otra razón. Es así que vamos a empezar viendo una leyenda, ¿no? O mejor dicho, un sitio que existe realmente para hablar de sitios embrujados. Lo que se conoce como la casa de la tía Toña, que es una leyenda mexicana. ¿Qué es esto de la casa de la tía Toña? Nos dice, según la información que hemos logrado recopilar, dice que en esta casa pues hay una leyenda en la cual se manifiesta que la casa fue habitada por una mujer conocida como la tía Toña, quien vivió en aislamiento y murió en circunstancias poco claras. Tras su muerte, comenzaron a circular historias sobre fenómenos paranormales en esta casa, como luces que se encendían y apagaban solas, ruidos extraños. Esta mansión, porque es una casa muy grande, hasta la actualidad existe y está rodeada por una densa vegetación, ya que está ubicada en una parte, digamos que bastante lejana de llegar en lo que es la República Mexicana, específicamente en una zona rural de Ciudad de México como tal. Creo que esa es la forma general en la cual podemos ver o identificar una casa embrujada que podemos decir. Y ahí manda mucho esta particularidad de las energías que puede tener una casa. Creo que todas personas, al menos en Latinoamérica, siempre hemos tenido la costumbre de, ante cualquier situación y sobre todo cuando la casa es nueva, llevar un sacerdote a bendecir la casa o hacer algún ritual de bendición de la casa.
¿Para qué lo hacemos eso? Para garantizar justamente de que la casa no tenga habitantes que no tienen que tener. Y como en la historia de la tía Toña, si en esa casa a lo mejor sucedió alguna cosa media rara que no tiene explicación o sobrenatural, esa casa se va a llenar de energías algo no muy buenas, ¿no? Y ahí es, por ejemplo, Tavo, ¿qué tal si un poquito nos cuentas esta historia que ya el podcast anterior, si no estoy mal, creo que hablamos un poquito sobre cómo una conocida tuya está en estos momentos experimentando algo en relación al sitio donde ella habita. Claro que Tavo. sí, claro que sí. Pero bueno, antes de eso solamente pongo un poquito más de contexto de lo que tú, como Nando nos estaba diciendo, las famosas tradiciones o rituales que hacemos la mayor parte por lo general incluso es más la religión católica en sí, que es la bendición de la casa, pero no todos obviamente llaman a un padre, a alguien apto para hacer eso. Pero por lo general se hace lo simple, que es botar agua bendita, rezar, saumerear. Aquí en nuestro país el saumerio se hace simplemente, venden el saumerio mismo, pero en sí humear la casa lo que se hacen es con las hierbas del Domingo de Ramos, que se considera que tienen Ujú. mucho más poder, tanto porque son hojas purificadoras y porque están bendecidas. Es un ejemplo. Ya. Bueno, también pueden poner eh, canela en polvo a las entradas de las puertas, también es como una protección. Hay quienes ponen Bueno, sal en las puertas y ventanas. pero en grano, Ah, exacto. pero en grano, no la sal No yodada. la ayudada. Bueno, ahora sí vamos, verán. Prácticamente esto va como una historia y va a ser el boom también el tema para regresar a la nueva temporada, porque esto es como lo he dicho graciosamente, la quinta parte del conjuro van a tener que hacer con respecto a mi vida. Que la vengo Puede ser, arrastrando puede muchas ser. cosas. Bueno, vamos Ya. a esto. Y bueno, en lo que ha acontecido nuevo últimamente, ¿no? El pequeño de esa persona, el hijo menor, se tuvo que despertarle como entre amistad y para no asustarle a esta persona. Le digo, o sea, no te asustes, le digo, no temas ahorita, porque incluso puede ser solamente que tu hijo sea sonámbulo, más no sea como Nando nos ha dicho, ya una posesión en sí, porque eso también sí puede llegar a pasar. Bueno, ahí como yo le dije a ella, primero ponte a averiguar, porque eso sí es bueno. Como dice Nando, o sea, muchas cosas pasan en un lugar. Y eso también es parte de un ritual, porque recordemos que antiguamente, incluso se sigue haciendo en pueblos alejanos, sea de nuestro país, sea en Latam en especial. Cuando una persona fallece, se toma un hueso de esa persona y se le parte a todo el círculo social que tuvo esa persona, es para protección. Pero hasta lo que se conoce nosotros no podemos hacer solamente eso, sino también tenemos que pedir que le bendigan a eso, que le curen, como se llama en el mundo astral, o de los compadres, o como quieran decirlo, o por menos pasarle una misa, con honrarle la protección que nos da a lo que se cogió. Bueno, eso lo digo porque eso le digo, analiza, investiga en dónde estás viviendo, qué es lo que sucedió. La cuestión es que esa casa es bien antigua y es como del bisabuelo o de la abuela del papá, algo así, del esposo, perdón. Y ellos, tanto lo que puede averiguar es que le ha dicho que las personas que ellos han comprado, estas personas ancianas, que ya están por los 80 años, date cuenta, 80 años, han comprado ya hecha y una chocita, lo que sea, y cuando en el momento que la han vendido y le han dicho, aquí está enterrado algo. ¿Cuál Ya. sería el hecho? Como te digo, como les digo a todos, no se sabe cuál sería el hecho, digo, intenta averiguar porque eso te va a ayudar full. Ponte que simplemente como tradición antigua, le sepultaron para que ve cuidando las tierritas, porque es lo que se considera antes, y hasta ahora no sé si alguien tiene conocimiento, un huesito se cura, se le hace una ofrenda, y es para que ayude a cuidar la casa. Así es. Entonces esto también, pero incluso también podemos decir que fue algo maligno, póngase que simplemente fue un asesinato, le enterraron y un alma en pena, y eso ahí, Claro, como en el caso de la casa de la tía Tola, que ex, supuestamente murió en situaciones no muy claras. exacto, entonces nunca se sabe eso, digo, y ahí sí ya se necesita una persona en verdad que sepa, jugamos yo como les digo, o sea, yo puedo sentir, en el caso de ella le pude ver incluso al demonio, se podría decir, Claro.
pero yo no puedo decir, sabes que esto pasó aquí, esto debes de hacer. Uno se les guía lo básicamente, como hablamos del agua bendita, humear. Y aquí, digamos, en el caso de tuyo, Nando, que tú conoces este mundo, aquí se necesita una persona como un exorcista, Claro, es que que vea muy aquí, bien el de la tema. Y historia en que el tú... caso de los que abrimos un poco más, nos abrimos un poco más al mundo, un curandero, que en verdad se, que son los únicos Ujú. que pueden guiarle qué espíritu está ahí. Claro, aquí ya necesitamos personas que tengan esa sensibilidad, como tú, por ejemplo, pero un poco más trabajada, para que Desarrollada. puedan guiarle adecuadamente a esta otra persona. Bueno, aquí poniendo un poco en contexto, lo que hay que recordar siempre es el hecho de que, así como existe Dios, existe la bondad, también existe el demonio y existe la maldad. Y en el caso de lo que son las casas embrujadas, o como en esta historia que tú nos acabas de relatar, hablamos de una casa, no la típica casa antigua que por su simple pinta ya parece algo maquiavélico o algo diabólico, ¿no? Estamos hablando de una construcción actual y demás. Hay que tomar muy en cuenta que los demonios existen. Y así como puede haber una opresión, una influencia y una posesión en las personas o en los animales, también los demonios pueden ubicarse en los objetos y una casa es un objeto. Recordemos, por ejemplo, también la famosa muñeca Annabelle de los Warren, que también es un objeto y fue la historia que se manejó siempre desde que fue una muñeca endemoniada, hasta lo último que murió ya quien le cuidaba, el yerno de los Warren, asimismo murió en extrañas situaciones y supuestamente la muñeca desapareció. Eso todavía no hay nada al respecto de la última gira que hicieron los Warren, el Museo del Terror. Retomando este caso, puede ser ya una opresión demoníaca que exista en esa casa, como bien dice. Y esto creo que pasa más cuando vamos de arriendo en arriendo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando uno llega de arriendo o llega a arrendar una propiedad, tú no puedes saber qué pasó en esa propiedad. Muchas veces, incluso siendo tu propia casa, que tú lo hayas construido y demás, si por A o B tuviste que ausentarte un determinado tiempo, tampoco sabes qué pasó en esa situación. Porque incluso hay muchas casas que son construidas, adecuadas para vivir, pero por una u otra razón no son habitadas durante mucho tiempo. Es decir, esas casas pasan botadas. Y cuando alguien llega a habitar esa casa, sí se siente esas energías un poco negativas, digamos. Yo mismo también puedo ser fiel testigo de esa situación. En el lugar donde yo vivo aquí, llegué hace muchos años atrás, pero esta fue una propiedad que si bien es cierto nueva, pero pasó muchos años en desuso, no había quien la habite. Y cuando yo llegué acá, sí se escuchaban ciertas cosas medias raras. Esta propiedad es de 2 plantas, yo habito en el segundo piso. Cuando yo llegué, abajo sonaba como que alguien me golpeara el piso, que sería el techo de abajo, ¿no? Pero, oh sorpresa, abajo no había nadie. Ni siquiera estaba concluida la parte de abajo para decir que alguien estaba viviendo ahí. Yo decía entre mí, son ladrones. Bajaba, obviamente, con alguna arma, alguna cosa, pero, oh sorpresa, no había nada, porque obviamente la propiedad tiene un cerramiento completo y grande, y era como decir un poco difícil que se metan, ¿no? Volví a mi recámara, trataba de dormir y otra vez a sonar. Y así pasaron varias cosas también aquí en la propiedad, hasta cuando hice todo este proceso de lo que tú describiste, el saumerio, hacer una limpia ya la casa como tal. Y se calmó un poco. Aunque hasta la fecha, cuando llegan amigos o alguna situación a visitarme por A o B de trabajos que tenemos que hacer, sí se ha dado casos en los que algún amigo dice, oye, ¿quién es la que entró al cuarto cuando aquí no hay nadie más que yo? Se han dado casos de eso. Y muchas veces que también hemos estado en la parte social, a lo mejor algún levantando el codo un poco aquí, no como antes, pero sí un poco, también ha dado eso. Oye, ¿quién es la persona que salió? Entonces, sí hay también esas situaciones. Pero digamos que aquí uno lo maneja tranquilamente. Pero en el caso de lo que tú comentas, cuando ya hay una familia, sí se vuelve un poco más complejo. Porque obviamente lo que existe en la casa, esa energía demoníaca, va a buscar dónde meterse. Porque recuerden, todos los demonios tienen un propósito. Y el principal propósito que tiene todos los demonios
es la destrucción de la armonía. Si una familia que habita en un determinado lugar vive en armonía, puede llegar a pasar de que algo empiece de la noche a la mañana o como se dice comúnmente, de un momento a otro, a cambiar radicalmente esa armonía de la familia. Y ahí es donde, ante esas situaciones, lo primero que hay que hacer es, no les digo creer, pero sí tener la conciencia de que algo que no se explica fácilmente o que en definitiva es sobrenatural, puede estar pasando ahí. Porque, por ejemplo, Tavo, tú ya con lo que has conversado con esta persona y de lo que has manifestado, lo que has experimentado, ¿tú qué es lo que puedes decir que sucede en esa casa? Ya verás. Primero, como digo, cogiendo un poquito más de tu tema, lo que estás hablando, ¿no? Digamos, como Nando nos dice, verán, y nosotros siempre, todos los programas decimos esto, nosotros somos energía. Y nosotros hemos hablado de que incluso nosotros, como personas, así estemos en la calle, a veces nos estrenamos de malas energías. Necesitamos una limpiadita simple, un huevo, ya, se acabó. Igual es la casa. ¿Por qué? Eso, digamos, le falta un poquito, creo, a Nando decir. Digamos, le pongo un ejemplo. Voy a vivir a tal lado. ¿Y yo cómo sé que no hubo un asesinato ahí? O yo cómo sé que en ese lugar se pasaron siempre peleando. Entonces el lugar siempre se llenó de malas energías. Y la mala energía se pega. Y de ahí es una evolución para ya terminar con algo maligno. Ahora, Nando, a lo que tú me preguntes. Mira, yo les he dicho aquí, se liberaron energías. Se liberaron. Y todo el mundo pasó y fue tan la coincidencia, terremotos, volcanes, Anabel, muchas cosas más que nos han escuchado. Vamos, se liberaron energías y es lo que está saliendo ahí. Yo lo que le he dicho a esta persona, como consejos, que también te digo, o sea, yo conozco algo del tema, pero no para ser un sabio y decir, con esto te va a solucionar. No, yo también estoy en preparación todavía. Este, yo que le he dicho es, yo vi, y eso que dije en el programa anterior, yo le vi, es un demonio pequeño, es un demonio pequeño. Y ella lo que me contó que esta semana lo que le ha visto al hijo salirse solo en la madrugada es inconscientemente a buscar a la abuela, eso es protección, para que se den cuenta. Claro. Y el marido de ella, que tiene la familia del marido, es lo que tienen esa sensibilidad como yo. Yo por eso siempre he dicho, esto es normal, sino que en este mundo actual no se puede hablar. Pero bueno, entonces el marido ha pasado viendo en la madrugada sombras que le quedan viendo, ha sentido que le observa. Entonces esto ya es una presencia maligna. Y hay algo que Claro, le digo, dentro. solo Sigue, acabo sigue. con esto. Entonces yo por eso es que yo les digo esto. O sea, averigua bien, tienes que hacerlo bien porque sinceramente yo, ponte que sea es que eso digo, cuando acuden a un hueso, a lo que sea, por muerto, tierra de muerto, de panteón, por protección, siempre tienen que hacer algún ritual, una misa, yo que sé, algo para agradecerle. Y si ustedes no hacen eso, están rompiendo un pacto. Y un pacto espiritual se viene lo contrario. Entonces también puede pasando eso. O sea, eso es lo que sí están viviendo ahorita, es lo malo sea un pacto, sea la sensación, es como te digo, liberación de energías, pero es la causa del hueso del muerto completo que está ahí en la tierra. Y ya no está por protección. Sea por la razón que sea, él ahorita es presentándose entre ellos, hacerles un mal. Claro, estamos hablando de que ya empiezan las manifestaciones. Recuerden, yo siempre les he comentado, no porque yo lo diga o porque yo lo haya inventado, ¿no? Sino porque el proceso del exorcismo que está ya presente, sobre todo en la Iglesia Católica, hace muchísimo tiempo, incluso mucho antes de Jesucristo, manda que existe la influencia demoníaca, luego la opresión y luego viene la posesión. Pero una vez que empieza la opresión, empieza también las manifestaciones. Y ahí es donde en este caso que hemos hablado, se están viendo esas manifestaciones. Que el niño sale inconscientemente en busca de la protección de alguien que representa eso para un niño que es una abuelita. El hecho de que el padre de familia sienta que alguien le mira, todas esas son manifestaciones. Y te apuesto que también debe de estar como manifestaciones sonidos en esa casa. Obvio. Ya, ya. Sonidos ya.
Y a lo mejor también por ahí cosas raras que se pierden las cosas o algo mucho más notorio que también puede causar algo de temor es el hecho de que las puertas se abran solas, se cierren solas, de que los objetos se muevan y lo más común, de que la luz se apague y se prenda sol. Eso ya son manifestaciones. Y ahí sí, como tú bien dijiste, aquí ya se necesita una persona que tenga claro lo que es la guerra espiritual, porque aquí estamos hablando netamente de eso. Si vamos al concepto básico de una guerra, ¿qué es una guerra? Una preparación, o mejor dicho, es un evento en el cual van personas preparadas para afrontar ese evento. Eso es una guerra como concepto. Ahora, si hablamos de la guerra espiritual, debe de ser, como bien dices tú, una persona que esté preparada para afrontar esa guerra espiritual. Porque aquí vamos a lo bíblico, en cambio, para la escritura. Dice que esta guerra no es contra carne y sangre, sino contra huestes, potestades y espíritus de muertos. Es decir, aquí no vamos a pelear contra ninguna persona humana como nosotros, sino contra espíritus como tal. Y ahí sí, puede ser lo que tú dices, ¿no? Un espíritu de muerto, tal vez en esa casa alguien fue enterrado, pasó alguna muerte violenta o cosa parecida. O puede ser incluso una posesión de alguno de los múltiples demonios que existen y que se quedó por alguna razón en la energía de esa propiedad. Y obviamente, el principio básico de un demonio, ¿cuál es? El dañar la armonía en todo sentido. Y puede ser que por eso empiezan las manifestaciones, tomando en cuenta también que siempre nosotros como seres humanos que también tenemos una energía, cuando tenemos muchos problemas, también esa energía vital que nosotros tenemos, pues empieza o tiene la tendencia a cambiar, a variar. Y eso también puede ser un punto de atracción o de inicio de que las energías malignas que puedan estar en un determinado sitio empiecen a manifestarse. Y ahí vamos a la segunda parte de nuestro tema, que es ¿qué podemos hacer? Como bien dices, una persona específica. Pero también entra mucho en juego lo que conocemos como los amuletos. En este caso, quienes somos católicos les llamamos los sacramentales. ¿Cuál es la diferencia entre un amuleto y un sacramental? Por ejemplo, de niños nos decían que para la buena suerte, ¿qué usamos? Una pata de conejo. En las casitas antiguas tenían la costumbre de poner una herradura de hierro en la puerta de entrada o colgar también lo que llamaban el tocte, en este caso que era unos 2 o 3 maíces que por a veces nacen en una misma rama del maíz, lo hacen secar y lo tienen colgado en la casa como protección específicamente para esto, para la parte de las energías negativas. Pero hablando ya en sacramentales, por ejemplo, tenemos el agua bendita, tenemos el agua exorcizada, tenemos la sal exorcizada y tenemos también lo que es el aceite exorcizado. ¿Estos sacramentales de qué me sirven? Me sirven para poder tener una línea de inicio hacia lo que se refiere las energías positivas, en este caso hacia el cuidado de Dios. Porque seguro estoy que cualquier persona cuando hemos sentido miedo, lo primerito que hacemos es decir, Diosito, cuídame. Eso es lo primerito que hacemos cuando tenemos miedo por alguna u otra razón. Yo no. ¿Cómo podemos tratar de que eso se cumpla? Es justamente con estos sacramentales, ¿no? Hablemos, por ejemplo, el crucifijo es otro sacramental y es un símbolo, es un amuleto para muchos. Para quienes somos católicos es un símbolo del amor de Jesucristo, de su sacrificio Entrega. por la humanidad en perdón de los pecados y todo lo demás. Pero también existe el otro, lo que tú dijiste, ¿no? Por ejemplo, una limpia con hierbas, una saumereada a la casa y algo muy importante también, y es casi básico cuando empieza a pasar este tipo de manifestaciones, una vela blanca. Se necesita que estas personas pues eh, empiecen a prender velitas en su casa, porque cualquier energía que esté en su casa, mala o buena, lo que empieza a manifestarse es porque empieza a perder ese horizonte y ese horizonte está representado por la luz de la velita. Por La eso flama. incluso, ajá, por eso incluso dice, ¿no? Cuando uno muere, hasta en son de broma se dice, no vayas a la luz, porque para salir, ¿qué es lo que rompe la oscuridad? La luz. La luz, eso rompe la oscuridad.
Por ejemplo, ¿por qué ponemos focos en una zona oscura de nuestra casa? Para que ilumine y la oscuridad se pierda. Entonces, lo básico y lo principal en este tipo de casos es la cuestión de que haya una luz. Eso es recomendado para toda persona que esté sintiendo eso, ¿eh? Y al menos los que vivimos solos, porque por ejemplo tú, Tavo y yo, en cada una de nuestras zonas habitamos solos por una u otra razón. También llega la noche, pues también estamos solos en casa, a veces eh, también podemos escuchar este tipo de situaciones. En el caso tuyo, incluso de las conversaciones que hemos tenido, tú tienes también manifestaciones un poco más fuertes, drásticas y hasta que influyen miedo, diría yo, pero lo has sabido manejar. Y así también muchas personas también tendrán esto. Y seguro estoy que a la compañera que acabas de contar la historia que le está sucediendo, también debe de tener otro tipo de manifestaciones. Mira, no, sí, sí, sino que a veces yo aquí me olvido comentar, pero todo lo que tú mismo dijiste, todo eso está sucediendo. Y ahorita que topas del sol de la vela, como dice Nando, esto es súper bueno. Primero, no es que sea un experto, pero es lo básico que deben saber. En especial en un lugar cerrado, si prenden una vela, no necesariamente debe ser blanca, pero sí es bueno que mejor preferible que sea blanca. Ojo, es ser encendida con un cerillo de madera, porque es naturaleza lo que se va a proyectar en esto. Si es preferible un cerillo de madera. Entonces, si la flama se mantiene quieta, estable, estamos bien. Si la flama se altera, si de lado lo que sea de lado, es que las cosas están mal. Ahí sí, los expertos pueden proyectarles de muy cosas, pero por lo general, si la flama, sin ningún viento alrededor, ninguna cadena de aire, se comienza a tambalear de lado a lado y si se apaga, mucho peor. Ahí sí, asústate. Entonces, y esto justo ahorita me hace de acuerdo porque y ella encendió una velita porque donde estábamos, el lugar se iba, incluso en el lugar de trabajo, tuve que hacer una pequeña humeadita, todo. Ya se ha mejorado mucho la situación. Bueno, entonces ahí ella prendió una vela, yo no le dije nada, le dejé nada más. Y la flama comenzó esto, a alocarse. Le busqué una Claro, cadena de aire, no hubo nunca nada. Le tapé, de todo el círculo le tapé a la vela para que vean que no es aire, porque tengo que demostrarle que no estoy loco, que lo que le voy a explicar tiene una razón, y más lo que está viviendo ella con la familia. Le tapé todo, le dije, ven acá, ¿sientes alguna fuente de aire ahorita? Dice, no. ¿Cómo está la flama? Le dije. Y la flama, como les digo, era así. La casa está mal. Tienes que buscar la solución. claro, es que ahí viene lo que tú acabas de explicar. También es muy importante en la vela darse cuenta el momento de encender qué tamaño adquiere la flama. Hay velas que se encienden normalmente, una flama normal en relación a la vela, obviamente, ¿no? Pero hay muchas veces velas que al encenderse prácticamente es una llama que puede ser hasta el doble del tamaño de la vela. Son indicativos de que algo no está bien, de que ese equilibrio de la energía vital no está bien. Y ahí vamos al tercer aspecto de este programa, lo que hablamos de la energía vital. Es muy importante tener presente de que nuestra energía vital depende tanto de energías negativas como de energías positivas. Hablemos de Dios y hablemos de los demonios. Obviamente el ser humano, como tiene el libre albedrío que Dios nos dio, casi siempre todos estamos con tendencia hacia la energía positiva, hacia la energía del bien. Pero por alguna u otra razón, la energía del mal viene y también nos oprime como tal. Y esto es por las actitudes del ser humano. Dentro de una pareja, dentro de un matrimonio, por más cara dura que sea la persona que esté fallando al matrimonio, es decir, que esté mintiendo, que esté siendo infiel y todo lo demás, al llegar a casa siempre va a tener un cargo de conciencia. Y el hecho de que no lo pueda expresar libremente, ahí es donde ya se abren las puertas hacia la energía negativa. En algún podcast nosotros hablamos de cómo las actitudes o acciones que nosotros tengamos abren las puertas a los demonios. Y justamente ahí es donde viene esta situación. Si los demonios empezaron a manifestarse en esa propiedad o en cualquier otra propiedad embrujada, eh, es porque el mismo ser humano que está en ese sitio ha empezado a abrir esas puertas. Por eso es muy importante
en esta guerra espiritual lo que se llama la honestidad. Y eso creo que es incluso en una vida común y corriente normal. Todas las personas tenemos que ser honestos. No es malo tener acciones equivocadas, porque somos humanos y nos equivocamos. No es malo, por ejemplo, enojarse. No es malo, somos humanos y nos vamos a enojar. Lo malo muchas veces es desquitar ese enojo o expresar ese enojo con quien nada tiene que ver. ¿Qué tal lo más típico, ¿no? En una casa? Llega el papá o llega la mamá del trabajo y no le fue bien en ese día. ¿Y con quién se desquita? Muchas veces, si es que hay hijos, es con los hijos, porque les grita, les habla y todo lo demás. Y si no hay hijos, es que a lo mejor con la pareja, ¿no? Que tú no haces esto, tú no me ayudas. Esas situaciones son las que alteran nuestra energía vital. Y con eso obviamente vamos a nosotros a estar abriendo puertas para que si algo existe en el lugar donde nosotros habitamos, empiece a manifestarse. Y ya cuando son manifestaciones complejas, como el caso de las casas embrujadas, como en el caso que acabas de contar tú, que ya hay una afectación visible y puede ser hasta peligrosa, porque imagínate que un niño inconscientemente salga de su dormitorio o salga fuera de la casa. ¿Qué puede pasar, no? Y a altas horas de la noche. O también lo que hemos muchas veces escuchado. En una casa hay una discusión entre esposos o entre pareja y el uno le mata al otro. Entonces, puede degenerar en muchas cosas más el que nuestra energía vital se altere como tal. Por eso es muy importante que mantengamos un equilibrio de nuestra energía vital. Y ahí sí, dependiendo cómo ustedes consideren que deben de equilibrar su vida, su energía vital, la religiosidad es una forma, la meditación es otra forma, pero algo tienen que conseguir, algo tienen que tener para poder equilibrar esa energía vital. Si no, después por eso ocurren los famosos accidentes, o mejor dicho, por eso ocurren las famosas desgracias, ¿no? Donde pasan cosas bastante raras, en donde a lo mejor alguien que siempre tuvo un comportamiento adecuado termina siendo algo totalmente irracional o algo hasta monstruoso. Lo que comúnmente decimos, se le metió el diablo. Y Se le vemos ese salió, tipo ¿no? de cosas. O Todos se le tenemos de todo salió dentro. también. Puede ser también Saber que dominar todo se eso, tenga. sino que como bien dices tú, hay que saber tenerlo dormido, tranquilizarla. Es lo que hay que aprender en esta Controlarlo. vida. Y ahí sí, bastante lo que tú dices, la oración. Claro, más que la oración, o sea, es algo que a ustedes como seres humanos les haga sentir plenos. Porque el mundo también se ha hecho muy cotidiano, al menos en el contexto y en la época actual que nosotros nos ha tocado vivir. Es un mundo en el cual esto de lo espiritual no es tomado como tan real. ¿Qué tal si a lo mejor hubiéramos tenido algo similar a esta tecnología que tenemos ahora para conversar de estos temas, pero que fuera, por ejemplo, el 1900 nomás? En el 1900 la gente era mucho más eh, Supersticioso. espiritual, supersticiosa también. La gente se preocupaba más del ser humano, en pocas palabras. Porque en la actualidad también, ¿cuál es una de las formas más, digamos, más normales de atraer al mal? Y que todos los seres humanos lo cometemos, queramos o no queramos, mientras no tenemos conciencia de ello. El ¿Cuál? egoísmo, el egoísmo. Todos somos en alguna etapa de nuestra vida, somos egoístas. Todos. Por ejemplo, los niños cuando están jugando tienen un egoísmo. Pero ¿cuál es la diferencia con los niños? Si bien es cierto, los niños pueden pelear con un juguete, por un juguete, mejor dicho, con otro niño. Pero han visto quizá que el niño guarde resentimiento. No, el niño tal vez a los 5 o 10 minutos ya está jugando con el mismo niño con quien peleó por uno u otro juguete. Pero en cambio los adultos, los jóvenes y los adultos, tenemos esa capacidad de los niños ante el egoísmo. No. No tenemos. Y eso es lo Mejor, que mejor en especial compleja. busca.
buscan reclutas para odiar a la persona sin razón, loco. De ahí va la Exacto, acompañante del egoísmo que dices tú, de lo que yo siempre he dicho, la reina del mundo, la mentira, la fiel acompañante. exacto. Es que el egoísmo es la principal herramienta que utiliza todo demonio para empezar a dividir. Porque si vamos al contexto bíblico, histórico, teológico, se dice que Satanás, que fue quien se rebeló ante Dios, lo hizo por egoísmo. ¿Por qué? Porque él no quería ser menos que Dios. No quería ocupar ese lugar que Dios le estaba disponiendo que ocupe. Y por egoísmo se generó todo. En su momento la guerra celestial en la cual Dios expulsa a todos los demonios, Satanás a la cabeza, y justo estoy leyendo un libro sobre demonología y bastante interesante que un razonamiento, ¿no?, en esto de lo espiritual. Todos conocemos la historia del jardín del Edén, al menos hablando en el catolicismo, cómo se dio la creación de Adán y Eva y cómo fue el famoso pecado original. Se supone que en el jardín del Edén solamente estaban Adán, Eva y Dios, así se entendía, ¿no? Pero si estaban solo los tres, ¿de dónde asomó el demonio, en este caso representado por una serpiente? Desde ahí viene una situación de pensar, de preguntarse, que el mal ha existido desde muchísimo tiempo atrás y nosotros no podemos negarnos a esa energía de maldad, a esa energía que Obvio, es hace que date que... cuenta, en la Biblia que ahorita mismo topas tú el tema, lo dice en la creación, en el Génesis, que antes era solamente oscuridad y demonios. Exacto, porque se supone que donde se dio la guerra celestial, donde habita Dios, no era lo que nosotros conocemos como el planeta Tierra, sino es otro lugar trascendental. Ahí podemos hablar en ciencia que puede ser una cuarta, una quinta dimensión, ¿no? Que está comprobado científicamente, o teóricamente, mejor dicho, a nivel científico, de que sí existe, sí puede existir una cuarta o quinta dimensión, en donde supuestamente, hablando ideológicamente, pudiera estar lo que se conoce como el reino de Dios. Lo que acabas de decir tú es lo más real. Todo era oscuridad, hasta que Dios dijo, hágase la luz, la historia igual que tenemos en el Génesis, de la creación del mundo, la creación de la luz, la creación de los hombres y todo lo demás. Trayendo eso al contexto actual y comparándolo con la historia que tú nos acabas de describir, la energía vital tiene que ser equilibrada. Y ahí es donde estas personas tendrían que hacer todo un proceso. Si lo pueden hacer solos, en buena hora. Entra, por ejemplo, en la parte de los sacramentales, un amuleto que a lo mejor les agrade, les sirva, y también el crecimiento personal. Algo muy importante para equilibrar nuestra energía vital es el crecimiento personal. Ujú. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú tienes la costumbre de mentir, aprende a dejar de mentir. Si tú tienes la costumbre de ser huraño enojón, aprende a dejar de ser huraño enojón. De la manera que a ti más te agrade aprender. Habemos quienes hemos aprendido y lo podemos hacer porque nos apegamos más a la parte espiritual. Abrazamos una religión. Pero hay también quienes pueden hacer eso con meditación. Hay quienes pueden hacer eso con ejercicio. O también por una parte espiritual religiosa en cualquiera de las otras religiones que existen. O simplemente intentar ser una mejor persona de lo que fuiste antes. Crecimiento personal. Y eso es Fue lo lo que tomes. fundamental. Eso es lo fundamental para que se pueda dar este tipo de situaciones, para que se pueda cambiar. Porque si Ya, no, verás, en esa parte, dejémosles también unos tips, ¿qué te parece? Ahorita claro, que estamos hablando de protección. Ahorita tú que conoces más en este tema de la parte católica, tú nos acabas de decir el agua bendita, mucho más si se puede conseguir agua de un exorcista, lo cual un poquito complicado, ¿no? En sí. sí, ya les explico, bueno, les explico ahorita, Brano. Y la parte de lo de exorcista, a nivel de organización de la iglesia como institución, cada diócesis en cualquier parte del mundo, existen las diócesis,
Existen los obispos y los obispos designan sacerdotes exorcistas. Ellos son los que hacen el proceso de santificar el agua, la sal y el aceite como sacramentales exorcísticos. Pero Pero aquí aquí en viene el país, una, ¿cuántos exorcistas hay aquí en el país? Tú que conoces. haz cuenta uno por diócesis. Por ejemplo, tenemos la diócesis de una provincia. Aquí Por tenemos, creo que provincia. alrededor, claro, aquí tenemos como decir unas, que si no estoy mal, son 20 diócesis a nivel de nuestro país. Entonces quiere decir que habría 20 sacerdotes exorcistas. Pero aquí viene la novedad. El sacerdote exorcista, llegar al sacerdote exorcista por alguna u otra razón que no entiendo bien, yo tampoco, es bastante difícil. ¿Por qué? Es Porque muchas complicado veces, conseguir. Ya ves. exacto, ¿por qué? Porque muchas veces el mismo sacerdote exorcista, por la forma en la que tiene que trabajar, eh, no es alguien que se le mire fácilmente o que se le identifique como tal, porque muchas veces tampoco es de que la diócesis conoce quién es el sacerdote exorcista. Eso ya es únicamente un proceso que aquel que le interesa, porque considera que tiene algo que va más allá de lo que puede explicar la razón humana, se acerca a la diócesis y pregunta, miren, yo estoy experimentando esto y quisiera hablar con un sacerdote exorcista porque entiendo que el mal también existe. Entonces, ahí del método, cómo se llega hacia el sacerdote exorcista. Y No, muy, pero a eso me refería, que es muy diferente que coger una agüita, un frasco de agua, lo que sea, acercarse a una iglesia de bendiciendo, o a la no, vez hay claro. iglesias que ya tienen el agua bendecida, tenga y llévese. A eso me refería, es mucho más complicado. Exacto, es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque el sacerdote exorcista sí ya entiende y te va a dar una guía para que empieces a, no a creer, pero sí que empieces a tener claro de que lo que te está pasando no es algo que no exista o que esté solo en tu mente, sino que es algo que realmente está afectando tu energía vital. Entonces, eso es lo importante en esto. Y mire, bueno, no, ahorita que hablamos de agua bendita, no me acuerdo si esto conté en el programa anterior, y si no lo vuelvo a repetir, porque a veces sí nos olvidamos, disculparán la edad. Pero es para que se den cuenta que la maldad sí existe, queridos espectadores. No somos parte de loquitos que parezcamos. Ya como lo dije yo mismo, para pelear con lo que estaba viviendo últimamente, yo pedí a mi pareja, porque ella tenía agua bendita, digo, préstame un poco hasta yo conseguirme la Virgen de Baños, que yo soy un poco más creyente en esta parte. Eh, Mi pareja subió el agua bendita a su carro, pensaba pasarme dejando en la tarde, y cuando ella me manda un audio dice, no, así no me creas, no sé qué pasó. Yo subí, yo guardé en el carro, yo te iba a pasar dejando y se desapareció de nada. Solo es para que se den cuenta que sea coincidencia, sea lo que sea, obra el maligno. Y él obra para que no le puedan pelear contra él, para ejecutar más con él. Porque al fin y al cabo, o sea, no, yo no me creo el Salvador, yo me creo solamente un mediador, se podría decir, un comunicador. El cartero, se podría decir. Que al fin y Un al cabo, anunciador. con la, con la sensación que me ha dado Dios, con el don que me ha dado Dios, yo puedo ver el demonio que le está acechando a esa familia. Ya ves. A Y en buena eso, hora, ella, solo acabo, a buena hora, como le dije de ella desde un comienzo, no te cierres, si vos quieres cuidar a tus hijos, nunca te cierres estos temas. Más si ellos están bien de familia, no te cierres, te van a necesitar. Créeme, yo lo primero que le dije fue eso, porque es una ayuda, ¿no? Yo mismo lo claro, viví. y sobre todo, como bien dijiste, el término es la ayuda. ¿Por qué? Porque si uno descuida este tipo de temas, a la larga te van a ir afectando más y más y más. Por ejemplo, si empieza de esta forma, tranquilamente puede ir evolucionando más hasta el punto de que la familia se destruya. Por ejemplo, de que llegue un divorcio, o que a los niños les salga alguna enfermedad o haya algún accidente grave. Y lo que tú acabas de decir de tu experiencia del agua bendita, eso, más allá de decir casualidad, coincidencia, cualquier cosa, eso es una manifestación justamente de esta guerra espiritual. ¿Y cuál fue la Por eso manifestación? quería llegar a ese punto. Es por eso quería llegar a ese punto. Que el Ujú. maligno hace lo posible por separar esto. Pero yo por eso siempre, de hecho, y siempre lo voy a defender, existe el destino y los hilos están cruzados entre todo el mundo. Eso es un hecho.
Bueno, y sigamos con los tips, porque vimos se nos acaba el programa. Estamos A ver, llegando ya a la parte ¿qué final. más, qué más nos puedes decir? Pongamos, tú nos dijiste de cómo es la sal en grano, también puedes no ser, como dijo Nando, santificada sería la palabra, tal vez, con un Claro, pero exorcista. no necesariamente. La Exacto, sal, por su está bien. simple forma de ser sal, ya sirve por su concepto de sal, sirve como un desinfectante, desintoxicante. Pero Y puede ser la de ubicado en la grano, casa. pero la de Claro, grano, por claro, favor. no la iodada, esa es otra No cosa. esperan a sacar de saleros para ti, no. Aunque yo les recomiendo, hay una sal que se llama y venden en todo el mundo. Es la sal del Himalaya, le dice, porque es una sal en grano, diferente tamaño de grano, y por el contexto del sitio donde viene, la zona del Himalaya es una zona considerada a nivel de energía vital, una zona sagrada. Entonces, por eso también es buena la sal del Himalaya. Y venden en cualquier supermercado en todo el mundo, encuentran la sal del Himalaya, a la, Ya, a la medida de grano que quieran y todo lo demás. Lo otro ya, puede para ser también, esas cosas. ¿Qué más? A ver, dime. ya estamos ahí, el agua, la sal. Lo otro también, como padres, en este caso, y este consejo iría para tu compañera, como padres, la bendición de hacia los hijos. Y en este caso usando el aceite. Puede ser una gotita de aceite de oliva, que hagan una señal de la cruz en la frente, en el pecho y en las manos. Eso también es un tips de tratar de equilibrar la energía vital. Y siempre, obviamente, También puedes agregarle lo que se vende en estos sectores del este perfume, la esencia de siete machos, que es como un aceite y tiene muchas. bueno, Pues, allá vamos más dentro del esoterismo. Yo en lo personal prefiero la parte solamente del aceite, pero cada quien es libre de hacerlo con lo que guste, porque también, dependiendo la zona, por ejemplo, lo más típico es lo que nosotros conocemos como la colonia de caballito. no, Esa otras. también, esa también Ah, es. ok. No, me refiero a que ese también es otro líquido que pudieran utilizar. Pero netamente es el hecho de la bendición. ¿Por qué? Porque nosotros como padres, sea madre o sea padre, hemos tenido ese don de dar la vida a nuestros hijos. Y eso nos hace tener cierto rango de autoridad espiritual y de protección hacia nuestros hijos. Y qué mejor que como lo hacemos normalmente como padres, cuidar del bienestar de nuestros hijos a nivel físico, también a nivel espiritual hacerlo, y en este caso la bendición es una de las mejores herramientas para poder cuidar la energía vital de nuestros hijos. Y obviamente lo más básico, la oración. Y existe una oración muy interesante que es la armadura de Dios. Busquen en el internet, hay varias versiones de la armadura de Dios. A veces es un poco larga, otras veces no tanto, pero esa oración, hacerla en forma personal, porque como les dije hace un rato, si estamos en guerra, tenemos que tener dos cosas básicas: fuerza para enfrentar la guerra y estrategia. Y eso, ¿cómo lo hacemos? En el plano espiritual, lo hacemos, la fuerza la obtenemos conociendo contra qué vamos a pelear, y la estrategia con las formas que ya están establecidas. Por ejemplo, de ser el caso un exorcismo, eso ya es una forma establecida para la lucha de la guerra espiritual. Pero nosotros no somos exorcistas, simplemente queremos equilibrar nuestra energía de vida. Entonces, las oraciones, y en específico la oración de la armadura de Dios en forma personal, hacerla, eso también es muy bueno, estén pasando lo que estén pasando. Y en familia, algo que es mucho mejor es, quienes somos católicos, la parte del rezo del Santo Rosario. Tomen en cuenta una cosa, y esto y es también bíblico. Ante los demonios tienen más miedo a la Virgen María que al mismo Jesús, y que incluso que al mismo Dios. Eso es bíblico, que tienen mucho más temor a la Virgen María. Y por eso el Santo Rosario es el arma espiritual más fuerte que pueden tener. Esos serían los tips que yo les puedo dar. Tavo, ¿tú algo más tal vez? Claro, ya sabes que tengo lo que tú dices de esoterismo, pero ahorita que hablas de cosas que pasan. Ya te vi ahí moviendo la cabeza.
eh, siempre nos pasa esto, siempre. Tal vez aquí yo no escucho porque ya me cambié de sitio para las grabaciones y estoy aquí encerrado, pero no sé, En el oído, siempre pasa. arriba en el ¿Qué oído. pasó? Ya ves. Esas son como, Entonces, perdón, bueno, la palabra. Bueno, vamos por el sectorismo, como que, como dijo Nando, bueno, pues darle una diferencia a un tema, ¿no? Son cosas simples. Eh, no sé por qué las razones, tal vez me las sé, pero ahorita me las olvidé. Vamos a los bebés, por algo se les pone el típico, y no solo a los bebés, puede pues cualquier adulto, una cinta roja en el lado izquierdo, absorber malas energías, atrapar envidias, porque eso también no lo olvidemos, Nando. La envidia es muy poderosa. claro, pues, Y eso es una de las cosas que también que se apodera de los objetos. Así, si los demonios son los más envidiosos que existen. una persona es tan envidiosa, créame que puede llegar tanto daño. Bueno, muchas personas me van a comprender esto, porque en este mundo es lo que más se ve. Y a veces no tienen envidia, ni conocen la vida de uno. Ellos estarán mejor que uno, pero tienen envidia. Pero Claro. bueno, eso es un tip. También la pulsera negra en la mano derecha, que de eso si no recuerdo para qué eras muy bien exactamente. Pero bueno, vámonos a la casa. A la casa, al hogar. Como ya dijimos, lo bueno, no una vez por año, por lo menos una o dos veces por año, a humerear, humerear. El humo tiene una fuerza contra lo maligno, como el fuego. Ujú. Es una de las razones también que, porque Nando también dijo de lo de sobre la vela. Eso también es súper bueno, hacerlo. No sé si han visto alguna vez, por lo general, en nuestras generaciones un poquito más arriba de nosotros, que tendrán unos 60 ya 80 años, han visto visitando los hogares de ellos que tienen sábila colgada en las puertas. Las plantas Claro. tienen poder. No olvidemos que son herramientas que Dios nos dio. Nunca olvidemos eso. Por algo está la ruda para alejar lo malo. Está la La sábila Santa para María ahuyentar. también. Ya, exacto. La lengua de suegra que le dicen también es para atrapar la Sí, envidia, todo. Eh, y le como dije la sábila. Eso es para que absorba todo lo malo que hay dentro del hogar. Es porque eso se pone adentro. Incluso la sábila no es que tiene que ser un macetero, todo se le cuelga y va creciendo, si en especial hay mala energía. ¿Qué más? Bueno, yo creo que solamente les diría esto en parte, pero sí unificar con lo que dijo Nando, siempre la oración y por lo menos como nosotros siempre hemos dicho, la ritualidad de santiguarnos, de rezar, Dios, sabes que esto, una vez por semana, si es que se puede, una velita, agradecer, incluso como le dijimos hace un momento, ver ahí de cualquier tipo de reflejo en la llama, pedir fuerzas para luchar, porque el hecho que pensemos que Dios está con nosotros, si más de cerca estamos nosotros de Dios, más fuerzas, más pruebas vamos a tener contra el maligno, así que lo que tenemos que pedir claro, es pues. y rogar que Dios nunca nos abandone en esta pelea. Y si por ahí sale un Schwarzenegger que me diga, no, es que yo no tengo miedo, hermano, no has topado nada. Solo yo he vivido en escalas lo que es de enfrentarse con eso. Y cada vez que cuando Claro, pensaba, no pensaba, porque ahora ya estoy más a esto que no sé lo que me puede pasar, o pueda que ver. Cada vez que pensaba que ya los lograba, aparecía algo mucho más fuerte. Y hasta por algo en la demonología hay niveles de demonios. obvio, obvio. Y eso también no. Como les dije, otro consejo que puedo darles es de que eh, lean, existe mucha bibliografía, mucha literatura sobre demonología. Y específicamente lean los libros que escribió el padre Amor, el exorcista del Vaticano, Gabriel Amor. Lean sus libros y van a darse cuenta de muchas cosas. No para que crean, pero sí para que tengan información. Porque repito, esta guerra espiritual se gana de dos formas. Con estrategia y con conocimiento. Hay que tener conocimiento, hay que tener estrategia. Y en esto de la estrategia, por cierto, algo físico que pueden hacer en su casa y que deben de hacerlo y que en el caso de tu compañera tiene que hacerlo urgentemente. Los espejos. Si tienen espejos grandes en zonas donde no tiene que haber espejos, porque muchas veces por una cuestión de adorno, por ejemplo, ponen espejos en la sala, ponen espejos en la cocina,
ponen espejos en el dormitorio, retirarlos, porque los espejos, cuando ya empiezan estas manifestaciones, son los portales hacia este tipo de sitios de energía negativa, de energía maligna como tal. Podrán decirme loco, cosa parecida, pero es la realidad y no es porque lo diga yo. Yo lo experimenté, yo tuve que sacar varios espejos del sitio donde habitaba tiempo atrás y las cosas cambiaron. Y he escuchado muchos criterios de muchas personas que han vivido lo mismo con los espejos, incluso de un familiar cercano muy apreciado, que él en cambio, o sea, por una cuestión de gusto, en el dormitorio había puesto un espejo, pero enorme, o sea, su dormitorio es enorme también, ¿no? Pero había puesto un espejo como de 250 por 250, prácticamente era una ventana ese espejo. Y él decía, y él nunca creyó, él decía, ñaño, yo aquí no puedo dormir porque empiezo a soñar cosas medias raras. Y siempre que me despierto asustado, lo primero que me veo yo es en el espejo. Retiró Es el lo que pasa espejo y también empezó a calmarse. es que el espejo para fomentar un poquito más la idea que estás dando ahorita, que bueno, no es idea, es la verdad, Uh -huh. es absorción de energías. Y cuando tú estás mal, te va a reflejar todito. Por eso Sí, también hay también, ese, por eso también hay ese experimento que te puedas frente al espejo mirándote por cuánto tiempo es. Y tu cabeza dice que se comienza a difuminar y no, comienza a ver la realidad. El espejo es una vida alterna, es otra dimensión, el espejo se considera también. es lo que te dije, es un portal como tal. Bueno, Exacto. interesante el tema y pues también interesante que cada uno de ustedes pues nos hayan acompañado hasta este momento del podcast. Nos ha quedado un poquito largo, pero creo que todo lo que se ha hablado aquí ha sido bastante instructivo. Recuerden que nosotros lo único que hacemos es conversar de cosas en las cuales nosotros las hemos vivido, cosas que hemos indagado y que las ponemos a discusión mediante este medio para que podamos ir conociendo un poco de todo. No pretendemos tener la verdad porque no somos dueños de la verdad, pero sí queremos ser un aporte más dentro de este mundo en cosas que a lo mejor no son muy comunes de hablarse, pero que son muy reales y que pueden incluso afectarnos en gran medida como tal. De mi parte, yo les agradezco mucho esta segunda temporada que nos han acompañado y hacerles la invitación para que en la tercera temporada que estaremos ya anunciándole cuándo va a iniciar, pues nos sigan acompañando con sus comentarios, con sus likes, con su hate y de ser posible también uniéndose al canal para que podamos ir creciendo en nuestra comunidad. Tavo. Nada, reiterar lo que tú dijiste, Nando. De agradecerles de antemano, como dije, comenzando el capítulo, el programa. Agradecerles por los que nos han acompañado. Como dijimos con Nando, nos pegamos un pequeño descanso. Pero más que un descanso es para fomentar temas que vamos a seguir tratando, como este, porque como se trata nuestro programa. Y antes que me olvide de lo que estaba diciendo, eso simplemente es esto. Eh, Agua bendita en la nuca, nunca es malo para hacerse un huevito. Y como Nando dijo, las aceites, yo les puedo decir, un perfume es un poco fuertes. Pero no todos los días, sino en fechas específicas, como siempre hemos dicho, el 9, el 11, el 3, números que son maestros. Nada más, al contrario, agradecerles que nos acompañaron en esta segunda temporada y nos vemos en la próxima. Gracias, Nando. Nos vemos.